Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebastián, Cristian, Alejandro, Manuela. ¿Manuela? Ah, más sí, Manuela, entonces yo creí que era la otra Manuela. La que está en el grupo, entonces. Hola, Lady. Hola, Brian, a todos. Isabela, Omar Javier, Juan Sebastián, todos están conectados. Listo. Bueno, muchachos, vamos a ir empezando. Ya hay 20. Muy bien. El día de hoy vamos entonces a terminar. Hoy, sí, yo creo que hoy terminamos. Solo nos quedan pendientes hacer ejercicios de estática, pero entonces alcanzaremos a hacer unos ahora y los demás, pues ya ustedes los pueden hacer, quedan como propuestos en las diapositivas y en un documento que les voy a enviar ahora, donde hay ejercicios de estática que han sido propuestos en exámenes anteriores. Recuerden que estática sí entra en el primer examen, ¿cierto? Propiedades no, estática sí entra en el primero. ¿Listo? Para que entonces el miércoles podamos dar inicio a la unidad 2, que ya ahí sí es más transporte de fluidos en movimiento, que ya ahí sí empezamos a ver entonces la primera parte de la conservación de la energía y todo lo que les he hablado previamente. Entonces, la idea de hoy es que miremos algunos ejercicios, como les había dicho, que están en las... Inicialmente haremos algunos de los que están en las diapositivas y luego miraremos unos que tengo en un documento que les decía que son de ejercicios de exámenes previos. Pero entonces, antes de comenzar, pues, muy habitual, miremos a ver si de pronto alguno tiene alguna inquietud, alguna duda referente a lo que estábamos hablando en la clase anterior. La clase anterior terminamos de analizar, por así decirlo, la aplicación de la ecuación fundamental de la estática de fluidos, ¿cierto? Básicamente volvimos a retomar pues lo que era cómo puedo aplicar esa ecuación o cómo puedo resolver esa ecuación diferencial. Recuerden que esa ecuación diferencial plantea que la variación de la presión con respecto a la altura es igual a menos gamma, o sea, es decir, menos peso específico, y básicamente puedo resolverla bajo condiciones de densidad constante, básicamente en líquidos, y esa es una primera ecuación, que es la forma más fácil. Y otro caso que es cuando tenemos densidad variable, que básicamente es cuando tenemos gases y que podemos hacerlo en condiciones de temperatura constante o temperatura variable. Y que les decía pues que básicamente el modelo que se utiliza, o el ejemplo que se utiliza para utilizar este modelo es la atmósfera terrestre, ¿cierto? Porque les dije pues que, espero que les haya quedado claro, que básicamente cuando estamos hablando de fluidos gaseosos que están, digamos, comprimidos o que se encuentran en reposo, la variación de la presión a alturas, digamos, o bajo condiciones de cambios de alturas no tan grandes, se puede despreciar, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues les decía yo que en cualquier proceso va a ser, digamos, de cierta forma, poco probable que tengamos alturas que superen 100 metros, 200 metros, 300. Entonces, eso es como una de las primeras salvedades que hacemos y por eso es que le damos el ejemplo a la aplicación de la ecuación fundamental de la estática a lo que tiene que ver con la atmósfera terrestre. Listo. Y ahí incluso miramos un ejercicio, pues haciendo una suposición de que teníamos dos tanques iguales de 100 metros, uno con agua, otro con aire, bajo densidad constante, y miramos que realmente pues la variación de presión en esos 100 metros era grande cuando teníamos agua, y cuando teníamos el aire era más pequeña, era como 700 veces una más grande que la otra. Entonces, básicamente, eso también nos permite hacer la salvedad de cuando tenemos gases, podemos hacer caso omiso a cambios de presión debido a cambio en la altura. Básicamente, porque el peso específico de esos fluidos gaseosos es más pequeño en comparación con los de los líquidos. Y partiendo del hecho que la presión es una fuerza sobre área, una fuerza que incide sobre un área, básicamente cuando tenemos un fluido en reposo, la fuerza que está, digamos, haciendo incidencia sobre un área determinada correspondería al peso, la fuerza peso, que corresponde a la masa por la gravedad del fluido que está ahí.
Finalmente, en la clase anterior hablamos de 3 dispositivos básicos para medir la presión, o los 4 realmente, 4 los más usados. Más adelante, cuando estemos terminando la asignatura, cuando veamos medidores de flujo, presión y temperatura, hablamos más a profundidad de otros tipos de medidores. Ustedes en el proyecto deben seleccionar algunos medidores de presión, temperatura y flujo para colocar en la tubería. Entonces, allá volvemos a retomar nuevamente, pero eso es lo último, cuando ya tengan todo listo, entonces ya ahí ustedes deciden qué medidores de temperatura, presión y flujo utilizan, si consideran necesarios, pero eso ya es tema final. Allá volvemos a retomarlo para hablar más de otros tipos de medidores, digamos, más sofisticados. Pero digamos que los básicos son el barómetro, que permite medir presión barométrica, que la presión barométrica equivale a la misma presión atmosférica. Tenemos el manómetro, que mide presiones, ¿cierto? Pero ese manómetro como tal lo que mide es un diferencial de presión. Compara la presión interna, ¿cierto?, con la presión externa. Básicamente, en la mayoría de casos, la presión externa corresponde a la presión atmosférica. Entonces, lo que hace el manómetro es marcar valores positivos porque solo mide presiones que estén por encima de la presión externa o la presión atmosférica, si la externa es la atmosférica. Tenemos el bacómetro, que mide presiones negativas o presiones de vacío, es decir, cualquier presión que se encuentre por debajo de la presión externa o atmosférica. Siempre se habla de presión atmosférica, pero realmente hace alusión es porque la presión externa al sistema. Entonces, por lo general, casi todo se encuentra en la atmósfera terrestre, ¿cierto? La externa de un tanque, la presión afuera del tanque, la presión atmosférica, cosas así. Ya de pronto en ciertas situaciones, como les contaba, bajo el mar, ahí cambian ciertas cosas. Entonces, el bacómetro mide presiones por debajo de la presión atmosférica o presiones de vacío. Quiere decir que son presiones que están por debajo de la atmosférica y uno las llama negativas o de vacío o le pone el signo menos, pero si las mido con respecto a esa escala manométrica, o sea, considerando mi cero a la presión atmosférica. No quiere decir que tengan valor negativo en escala absoluta. Y finalmente vimos el bacomanómetro, que el bacomanómetro permite medir tanto presiones positivas como negativas, es decir, presiones por encima y por debajo de la presión atmosférica. No sé si de pronto alguno tiene una duda o algún comentario respecto a lo que hemos visto hasta ahora de estática, o algún comentario general. Listo. Voy a hacerles una pregunta. Voy a hacerles una pregunta. Probablemente ustedes, no sé, por eso les voy a preguntar, puede que hayan visto ya en un laboratorio, no sé, probablemente hayan hecho algún laboratorio de termo o hayan ido a cualquier laboratorio y pueden haber visto medidores de presión sin necesidad de que sepan pues de que es un manómetro, bacómetro, lo que sea, o cualquier equipo o en cualquier libro. No sé si alguno se ha encontrado con esto. Nosotros sabemos que hay varias unidades para medir presión, ¿cierto? Atmósferas, pascales, PSI, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, todas esas, Torricelli, hay muchas, ¿cierto? Pero hay una que se llama PSI. No sé si ustedes de pronto, de casualidad, en algún libro o ni siquiera en equipos, en cualquier libro o en cosas han leído y se han encontrado con que a veces está PSI solita, ¿cierto? Que eso es como pounds, libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? En inglés, pound, square, inch, ¿cierto? Pero también han visto que aparece esto, PSIG. No sé si alguno, pues digo yo, no sé si alguno ha visto en algún momento esta unidad, PSIG. Profe, he visto PSI, PSIG y PSIA. Listo. Cristian ha visto PSIA, PSIG, bueno, aquí le voy a meter también la A. Incluso cuando voy a tanquear el carro, el medidor del gas está en PSI. PSI, listo. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿será que PSI, PSIG y PSIA son lo mismo o son diferentes? Profe, deben ser diferentes porque si no todos tendrían la misma notación, ¿no? Bueno, muy buena la deducción que hace Omar.
¿Qué Profe, dicen los deben medir demás? sobre la misma escala, pero no con la misma referencia. Bueno, lo que dice Jaime va como medio enfocado en lo que decimos. Listo. Entonces, las tres son unidades de presión, ¿cierto? Las tres miden presión. Sí, creo que es como, qué pena, profe. No es Sí, como Saúl. PSA, es pulgada cuadrada, pero de aire, algo así. Es como dependiendo del sistema o No, no necesariamente. o Vamos algo a así. mirar. Dale, gracias. Las tres miden presión, ¿cierto? Pero cuando tenemos PSI solita y PSIA, estamos hablando de presión absoluta. Es decir, si usted le dan un valor en PSI, le están diciendo que esa presión es en escala absoluta, es decir, midiendo la presión desde el cero absoluto. El A equivale a absoluto. Si se la dan G,